Bueno, pues buenas noches o buenos días para cuando esté viendo esto el doctor. En nuestro caso, o historia clínica multidimensional, es del grupo 3 y es hasta acerca de un paciente con falla cardíaca. Entonces, en la identificación de nuestro paciente, es un señor de 74 años, de sexo masculino, su raza es caucásica y es procedente de Limón, Tolima. Profesa la religión cristiana y actualmente está casado. Así como más de importancia es que su EPS es la nueva EPS y acudió al sistema de urgencias de de la San Juan de Dios. Entonces el motivo de consulta es, tengo presión en el pecho y me falta el aire. La enfermedad actual de nuestro paciente es un paciente masculino, 74 años, quien consultó al Hospital San Juan de Dios el 28 de marzo del 2022 por un cuadro clínico de inicio que inició hace 15 días, caracterizado por dolor torácico opresivo no irradiado, con una intensidad en una escala análoga del dolor de 7-10, sin atenuantes ni exacerbantes, acompañado por disnea progresiva con una estratificación de la escala MMRS grado 3. En el momento en que ingresa a la entidad de salud, se encuentra en aparentes buenas condiciones y con signos vitales de tensión arterial de 150 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y temperatura de 36,4 grados centígrados. Entonces el paciente evolucionó ya para el 4 del 4 del 22, que es un paciente en adecuadas condiciones generales con estabilidad hemodinámica. No se puede realizar aún el preoperatorio para el stent con angioplastia, medicado por valores de creatinina sérica y tasa de filtración glomerular alterados. Para ese entonces la creatinina la tenía en 1,60 miligramos por decilitro y la tasa de filtración glomerular en 46,42 mililitros por minuto. Ya para el 11/04 del 2022, 7 días después, realizaron un preoperatorio de angioplastia de stent modificado como procedimiento sin complicaciones, con reporte de cateterismo de enfermedad coronaria severa de vaso principal, la rama descendente anterior. Y ya para el día siguiente, la evolución y el alta del paciente es paciente en buenas condiciones generales, sin requerimientos de oxígeno suplementario, cuello móvil y simétrico, tórax expansible, ruidos cardíacos rítmicos, leve soplo, enfoque pulmonar, para clínicos de creatinina en 1,38 miligramos por decilitro, el BUN del paciente estaba en 26,9 y el potasio en 4,1, indicando manejo con interconsulta por medicina interna, nefrología y rehabilitación cardíaca de alrededor de 36 sesiones. En cardiología, manejo farmacológico post-intervención por stent para infarto agudo de miocardio con aspirina de 100 miligramos día indefinido y clopidogrel por un año de 75 miligramos por día. Bueno, en cuanto a la enfermedad actual, entonces tenemos una evolución del día 26 de 04 del 2022. Entonces tenemos que el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, con una estabilidad hemodinámica, creatinina de 1,59 miligramos por decilitro y un BUN de 31,1 miligramos por decilitro. En cuanto al ecocardiograma transitorio, encontramos una raíz aórtica con diámetro ligeramente dilatado, una ligera insuficiencia funcional de la válvula aórtica, aurícula izquierda severamente dilatada con volumen, ligeramente insuficiencia funcional de la válvula mitral con incremento de presiones del ventrículo izquierdo de tamaño y estructura dilatado y volúmenes aumentados con espesor de las paredes. Encontramos una FEBI de 35%, hipoquinesia severa de la pared anterolateral y un TAPSE en 20 milímetros. En cuanto a revisión de sistemas, encontramos síntomas generales, niega cefalea, escalofríos, mareos, fiebre, diaforesis. En cabeza tenemos que refiere a alopecia, niega mareos, en ojos refiere una astenopía, en oídos refiere hipacusia, en nariz refiere ronquidos, en boca refiere halitosis, en cuello se encuentra todo normal, en cardiorrespiratorio refiere palpitaciones, en digestivo todo normal, en genitourinario refiere difusión erétil, en osteomuscular refiere mialgias, en neurológico niega parestesias y en piel todo normal.
refiere fragilidad en las uñas. En cuanto a los antecedentes personales, encontramos que el paciente tuvo un cáncer de piel tratado con quimioterapia por 3 años en 1999, hipertensión esencial tratada en metas y adherente al tratamiento desde 2015. Sospecha un EPOC que aún no ha sido estratificado porque estamos esperando la prueba espirométrica, pero tiene un hipotiroidismo clínico que está tratado y en estos momentos está en metas y es adherente al tratamiento desde el 2007. En cuanto a quirúrgicos, entonces tenemos una osteoplastia del radio del 2018 y una angioplastia con un stent medicado más un cateterismo el 11/04 del 2022. En cuanto a antecedentes traumáticos no refiere, en toxicoalérgicos tampoco refiere, y en los inmunológicos tiene un esquema de vacunación al día con 3 dosis de COVID de Sinovac. En farmacológicos tenemos que se suministra levotirosina de 100 microgramos diarios, los sartán de 100 miligramos y atorvastatina de 40. En transfuncionales no refiere y pues en los hábitos tenemos una dieta balanceada, ejercicio diario 15 minutos, sueño balanceado y en riesgo tenemos que fue un esfumador de 7 cajetillas de cigarrillo durante 25 años. Ingesta de alcohol cada 8 días durante 50 años. Eh, en cuanto al examen de próstata, tenemos que en el 2021 se encuentra hiperplásica pero benigna y el antígeno prostático se encuentra aumentado. En cuanto a los antecedentes familiares, tenemos una madre con infarto agudo de miocardio. Bueno, podemos ver que el paciente en estos momentos se encuentra en el ciclo vital individual, de vejez y en el ciclo vital familiar de dilución. Bien. Bueno, en cuanto al ecomapa, tenemos que en cuanto a la familia, pues su familia se encuentra muy preocupada porque 2 de sus hermanos han muerto. En cuanto a su vivienda, cuenta con todos los servicios de salud e internet y tiene dificultades. En religión es cristiano y suele ir mucho a la iglesia. En sus tiempos libres le gusta pasar los tiempos con sus nietos y charlar con sus amigos. En su tiempo libre se queda en su casa y realiza actividades diarias como levantarse, bañarse, vestirse y llamar a su esposa, hijas y nietos. Realizar diligencias diarias como pagar servicios, comprar suplementos de hogar. Y en cuanto a la salud, tiene una buena relación con su EPS y sobre todo en la dispensación de medicamentos. Pero hay asignación de citas y hay demora a veces en el servicio. Bueno, respecto a su examen físico, pues vamos a tener lo que son los signos vitales, en donde encontramos una tensión arterial de 100, la sistólica, y 50 la diastólica. Encontramos una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,4 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 92%. En ya los datos antropométricos vamos a encontrar lo que es el peso, la talla y el índice de masa corporal. Entonces encontramos un peso de 70 kilogramos, una talla de 166 centímetros y un índice de masa corporal de 26. Bueno, ya respecto a al examen físico, encontramos en cabeza normocéfalo, sin alteraciones en cuero cabelludo, sin masas o zonas dolorosas. En ojos, pues está lo que es cejas, pestañas y párpados normales, va a tener conjuntivas rosadas, escleras anictéricas, córneas transparentes, pupilas normorreactivas isocóricas, consensual conservado, acomodación y convergencia normales. Sus movimientos oculares están normales y su perimetría por confrontación también está normal. Tiene una agudeza visual de 20/20 y tiene fondo de color rojo retiniano presente, papila y vasos sin alteraciones. En sus oídos, pues va a ver lo que sería el pabellón auricular de implantación. eh,
También pues no va a haber zonas dolorosas ni sensibilidad y también va a tener lo que sería un tamaño y una forma normal. Su membrana timpánica pues va a estar normal, sin alteraciones y su conducto auricular externo va a estar permeable. En nariz encontramos forma normal, simétrica y pues su tabique está desviado a la derecha, narinas permeables y cornetes hipertróficos y mucosas rosadas. En boca tiene labios móviles y simétricos, sus mucosas orales están rosadas y húmedas, anodoncia total, encías íntegras, lengua móvil, úvula centrada, paladar duro íntegro, tonsilas palatinas con exudados y tonsilolitos, orofaringe y pared posterior lisa. En cuello, su morfología y arcos de movimientos están conservados. Es sin pulso venoso, con ingurgitación yugular, tiroides palpable y sin nódulos. No se palpan lo que son adenopatías y su pulso carotídeo simétrico y soplos ausentes. En tórax tiene un tórax en tonel, tiene un patrón respiratorio abdominal, no se palpan lo que son masas ni zonas dolorosas, la expansibilidad y elasticidad están disminuidas, el PMI es palpable en el séptimo espacio intercostal con línea axilar anterior izquierda, sus vibraciones vocales están aumentadas en las bases pulmonares, el murmullo vesicular está disminuido y no tiene pues ruidos sobreagregados y sus ruidos cardíacos son rítmicos. En abdomen simétrico, sin tumefacción, región umbilical normal sin retracción o desplazamiento simétrico, está lo que sería sus ruidos peristálticos presentes, tiene un abdomen globoso por tejido adiposo y a la palpación profunda sin zonas de dolor. En hipocondrio derecho pues se palpa hepatomegalia, no dolorosa, bordes lisos e hígado de características blandas. Puntos uretrales negativos, signo de Murphy negativo, signo de Plumber negativo, signo de Charcot negativos y no presentan masas ni megalias. En genitourinario pues no se examinó. En extremidades pues vamos a ver que son simétricas, los de miembro inferior van a ser piel íntegra, lisa, brillante, sin vello, presencia de varices, arcos de movimientos conservados, no sensibles a lo que es la palpación y pues hay edema en miembro inferior con signo de Godet grado 3 de 5 días de evolución y su llenado capilar pues va a ser menor a un segundo. En neurológico, pues vamos a encontrar que es un paciente alerta orientado, está consciente del medio que lo rodea y responde pues a los estímulos y reflejos presentes. Respecto a su piel, vamos a ver que es una piel hidratada, sus fisuras hay unas pues fisuras en talones y sus uñas son normales, hay elasticidad, grosor y movilidad normales y con una buena higiene y sin lesiones. Bueno, en cuanto al examen mental, en descripción general, es un paciente que llega caminando solo por sus propios medios, tiene un porte adecuado y un arreglo adecuado de acuerdo a su cultura y a su lugar de origen. Tiene una adecuada higiene, no hace contacto visual, pero sí tiene una actitud colaboradora. En conciencia se encuentra alerta, en orientación está orientado en tiempo, persona y espacio. En memoria tiene una memoria implícita conservada, memoria remota, reciente e inmediata también conservada. En la atención está normoproséxico, en pensamiento él presenta unas ideas adecuadas, en afecto tiene un origen adecuado, en senso-percepción se encuentra conservada, conducta motora normal, inteligencia clínicamente promedio, raciocinio, cálculo, adaptación y abstracción conservada. En lenguaje locuaz, verborreica y un lenguaje escrito conservado. En cuanto al sueño, presenta insomnio de conciliación y una disminución de la necesidad de sueño. En alimentación presenta hiporexia. En la parte sexual es un paciente masculino, de sexo masculino, género masculino y de orientación heterosexual.
En introspección se encuentra adecuada y en prospección tiene planes acordes a la situación y planea pues volver a Bogotá con su hija. En contextos, bueno, está la parte orgánica donde encontramos una insuficiencia cardíaca congestiva, una cardiomiopatía isquémica, hipotiroidismo no especificado, insuficiencia renal crónica no especificada, un EPOC no especificado e hipertensión arterial primaria. En la parte inmediata, pues el estrato que él maneja es un paciente con una adecuada situación, pues donde vive, vive en un buen barrio, vive en el norte de Armenia, él profesa la religión cristiana y casi todos los días pues asiste a la iglesia. Al ser pensionado, pues él maneja como un salario base y pues no debe trabajar en la actualidad para su sostenimiento. En inmediato, tiene una buena relación y apoyo familiar en la que se preocupa mucho por él, tiene el apoyo moral tanto como de sí mismo como de la EPS, donde le han brindado la mejor atención y se le ha remitido a los especialistas de una forma muy rápida. Por otro lado, la única limitación es que ha tenido su regreso a Bogotá. Análisis de caso problema. Bueno, en resumen de datos positivos, entonces es un paciente de 74 años, de sexo masculino, de procedencia del Limón, Tolima, su ocupación es pensionado, régimen de salud contributivo y la PS, la nueva PS. En enfermedad actual, él presenta un cuadro clínico de 15 días de evolución, un dolor torácico opresivo, disnea progresiva, inversión de la onda T en la cara inferolateral y una cardiomiopatía isquémica, mixta con FEI reducido. En revisión por sistemas, presenta palpitaciones e hiporexia. En antecedentes personales, en los patológicos, cáncer de piel, hipotiroidismo, hipertensión y EPOC. En quirúrgicos, el presenta un poco de angioplastia estén medicado más cateterismo. De riesgo es un esfumador de 7 cajetillas de cigarrillos por un día durante 25 años e ingesta de alcohol cada 8 días durante 50 años. En biopsicosociales, él estuvo expuesto a biomasa ya que cocinaron por mucho tiempo con leña y expuesto al aire acondicionado del lugar donde trabajaba por más de 20 años ya que él trabajó en un banco. En examen físico, tórax en tónel, expansibilidad y elasticidad disminuida, ingurgitación yugular, estertores bivasales, hepatomegalia no dolorosa. En resumen de identificación, problemas, signos o síntomas identificados pues ya como en el paciente, entonces los síndromes, síndrome coronario agudo, síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome constitucional, síndrome hipotiroideo, síndrome de insuficiencia renal crónica. En síntomas ya está el dolor torácico opresivo, disnea progresiva, palpitaciones y hiporexia. En signos tiene la onda T invertida en el electrocardiograma en cara inferolateral, ecocardiograma con FEB reducida, tórax en tónel, la expansibilidad y elasticidad disminuida, estertores bivasales, ingurgitación yugular y hepatomegalia no dolorosa. Listo. Pues ya seguimos con pues, el patograma como tal, en la cual vamos a hacer un resumen de la definición, de toda la prevención primaria, del periodo prepatogénico, del patogénico y pues de todas las intervenciones que se realizaron. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta primero la parte teórica, en la cual tenemos que ver en qué consiste esta insuficiencia cardíaca y lo podemos entender como un síndrome complejo que puede ser resultado de una alteración estructural o funcional del llenado ventricular o también de la expulsión de sangre. Pues ahí lo podemos explicar desde el volumen, desde la precarga o pues en lo estructural para la fracción de expulsión. Pues esto es lo que va a generar una sintomatología cardinal que la podemos explicar más adelante entre signos y síntomas en el periodo patogénico. Entonces, en el prepatogénico, pues tenemos como 3 pendientes, en la cual los agentes que podríamos explicar serían como las etiologías, por ejemplo, pues un mismo síndrome coronario agudo, emergencias hipertensivas, arritmias como fibrilación atrial o las taquicardias supraventriculares,
causas o enfermedades mecánicas, por lo que ahí podemos explicar la alteración estructural, el tromboembolismo pulmonar, causas infecciosas como las endocarditis y taponamientos coronarios, que pues, es la misma relación que hay directamente con el síndrome coronario agudo. El otro componente que tendríamos sería el huésped, pues que en la insuficiencia cardíaca pues lo podemos encontrar en humanos y pues otras especies animales. En la patogénesis pues lo vamos a explicar de que principalmente se va a dar una reducción de la capacidad de ese bombeo que va a tener el miocardio, que con el paso del tiempo pues va a abarcar varios mecanismos como pues el sistema de renina-angiotensina-aldosterona o algunos otros pues algunas otras sustancias químicas pues para la vasoconstricción y compensar esa baja fracción de eyección hasta que pues ya se llega al punto en la cual va a haber una reducción en el volumen y consecuentemente también en la fracción de eyección. En la prevención primaria, en este caso, pues lo vamos a tener con campañas para conocer los factores de riesgo en la insuficiencia cardíaca, pues también el EPOC, que es otro de los exacerbantes de esto. También la aplicación de vacunas como neumococo, influenza, COVID, que pues es como esa prevención de ser una comorbilidad además del EPOC. Tener en cuenta la historia clínica del paciente pues para conocer su contexto, conocer el riesgo cardiovascular que puede llegar a tener, reducir el consumo de tabaco y alcohol, pues que ahorita se va a explicar bien como tal qué es lo que hacen estos tóxicos en el endotelio y toda la capa de tejido conectivo pulmonar, el tamizaje con electrocardiogramas y los cambios de estilo de vida. En el periodo patogénico, pues ya vamos a ver los defectos o los daños, entonces pues vamos a tener como desde nivel pues, celular, va a haber una remodelación ventricular debido a pues, esa baja fracción o la reducción del volumen en la cual el miocardiocito pues como compensación a esa baja función de bombeo, va a llevar a algunos eventos de conservación de energía celular y además de pues con el tiempo, con el paso del tiempo, una fibrosis, una necrosis y la misma apoptosis celular. También, pues a largo plazo se puede ver, pues lo que se puede explicar, la dilatación estructural que va a ser por medio de una hipertrofia celular. Entre los signos y síntomas, pues lo que habíamos dicho anteriormente, entonces la onda T invertida en el electrocardiograma, cara inferolateral, un ecocardiograma con la FEBI reducida, que sería la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, el tórax en tónel, expansibilidad y elasticidad disminuida, los estertores bivasales, que nos pueden ser sugestivos de la insuficiencia cardíaca congestiva, y además, pues, como más la tendencia de izquierda, ingurgitación yugular, hepatomegalia no dolorosa, y pues el dolor torácico opresivo, la disnea progresiva y las palpitaciones junto con la hiporexia. Entre paraclínicos, pues tendríamos la creatinina, el electrocardiograma, radiografía de tórax, los péptidos natriuréticos, que son bioquímicos pues, muy importantes pues, respecto a algunos niveles que tendríamos el BNT y el ProBNT. La TSH, pues con sus dos componentes de T3, T4, el hemograma, la función hepática y también el ionograma. Entre la prevención secundaria y terciaria, pues ya teniendo con este periodo, tendríamos la implementación de medicamentos, que más adelante vamos a hablar del tratamiento, las citas de control mensual, el cambio de, pues la dieta, que vendría con la previa de cambios de estilo de vida, para clínicos de control y los controles de laboratorios adecuados. Junto con la prevención terciaria, como pues la reducción del estrés, realizar técnicas como de relajación en la cual se implica como ese nexo con mascotas o, por ejemplo, realizar masajes, fisioterapia respiratoria, que más adelante también vamos a tener el tratamiento, y administrar anticoagulantes. La siguiente, por favor. Entonces, para la comprensión de la situación orgánica tenemos que ver las manifestaciones que tiene. Entonces, entre los síntomas cardinales que tenemos está la disnea, que la disnea se va a ver implicada fisiopatológicamente
por un mecanismo, pues tenemos los mecanismos neuro y también los neumoniales, por así decirlo, los respiratorios como tal. Entonces, sabemos que la respiración tiene un control desde el centro respiratorio mesencefálico, que por información aferente de quimiorreceptores periféricos que se pueden activar por un aumento de las necesidades de capacidad respiratoria, pues en caja torácica o quizá por algunos químicos nocivos o por algún daño de tejido conectivo, por daño en intercambio endotelial y tejido conectivo respiratorio, pues que con estos quimiorreceptores que se encuentran en cuerpos carotídeos y mecanorreceptores en el diafragma, van a enviar esta información hacia el centro respiratorio, a lo cual va a dar esa sensación subjetiva de aumentar primero la frecuencia respiratoria y segundo, pues de esa sensación de como esa asfixia, pues coloquialmente llamada. En el plano como implicándolo desde el EPOC, que pues no sabemos aún, como lo hemos explicado, es un patrón obstructivo, pues esa sospecha. En este caso el flujo de aire se va a ver limitado por una respuesta inflamatoria a toxinas inhaladas, la cual pues la vamos a explicar, por ejemplo, pues con la nicotina en el tabaquismo, que va a llevar un permanente daño endotelial y pues ahí va a alterar el intercambio de oxígeno. También pues junto con otros factores, por ejemplo la biomasa o pues ya lo poco común que sería la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que ya es genético, y todo esto se va a desencadenar en un proceso inflamatorio en la cual va a estar implicado por citoquinas con el daño del endotelio y del tejido conectivo pulmonar. Entonces la siguiente, por favor. Ya seguiría pues el dolor torácico como tal, que se puede dar pues por venir pues por la estimulación de fibras de dolor visceral y somático, que con la estimulación de estas fibras, de como ese mensaje de dolor visceral proveniente del corazón, de vasos sanguíneos, esófago y pleura visceral, y las fibras somáticas que son originadas en estructuras musculoesqueléticas, lo que he explicado anteriormente, por ejemplo, pues en el aumento de las exigencias de músculos respiratorios y todo. Entonces también lo puede explicar la misma fisiopatología del EPOC, esos dolores precordiales, por ejemplo. El tejido isquémico, que pues hasta el momento no estaría infartado, pues sería esa misma también mensaje del dolor por ser un trastorno de la contractilidad, pues por la deficiencia de oxígeno que va a haber en el intercambio en el tejido, y además de que estos segmentos pueden expandirse o protruirse durante la sístole, lo que va a haber un movimiento paradójico. También el tamaño del área comprometida, pues o sea, la oclusión que podamos tener, pues por ejemplo en las arterias coronarias, va a determinar los efectos mismos de este dolor, pues cómo se va a transmitir ese mensaje al sistema nervioso central. Bueno, la siguiente, por favor. Ya seguiremos con los diagnósticos diferenciales orgánicos, entonces lo que hemos explicado anteriormente, el EPOC, que todavía no lo tenemos en confirmación, sabemos que es un patrón oclusivo, obstructivo, perdón, que pues lo que había dicho anteriormente es una limitación del flujo de aire por ese intercambio de oxígeno que no se puede dar por el daño en el endotelio y pues que no va a haber ese intercambio alveolo capilar. Que pues entre los síntomas cardinales que vamos a tener está la tos productiva, la disnea de esfuerzo, que en este caso pues la estaríamos presentando, que se va desarrollando con el transcurso de los años, que a la actualidad pues, o sea, lo podemos relacionar con ello, y el dolor opresivo retroesternal, lo que he explicado anteriormente. Junto con algunos criterios diagnósticos positivos, como la escala en el MMRC de 4, grado 4, la tos crónica, y síntomas como depresión y ansiedad, que lo podemos medir con la escala CAT. En la siguiente pues tendríamos otro diagnóstico diferencial como el tromboembolismo pulmonar, en la cual va a haber una oclusión de arterias pulmonares por trombos que ya vienen desde otra parte, que por lo general ocurre en las grandes venas, en grandes venas, desde pues, miembros inferiores, por ejemplo, o la pelvis. Los factores de riesgo para la embolia incluyen
esos trastornos que van a comprometer el retorno venoso. Entonces, eso es lo que nos va a causar la lesión o disfunción endotelial y estados de hipercoagulación subyacentes. En la angina inestable se produce una obstrucción aguda de la arteria coronaria, pero no hay un infarto como tal, no hay un evento ya presentado. Esto junto pues, con el electro y los marcadores serológicos. Y la miocardiopatía de Takotsubo, que lo podemos relacionar con más un componente emocional o psicológico. Vale, buenas noches. Ya para manejar la parte del impacto de la funcionalidad, al tener un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, esto limita grandemente la capacidad que tiene el paciente de realizar ejercicio o labores físicas que sean de mayor esfuerzo, lo que lleva como a limitar y posiblemente abandonar algunas actividades que pueda realizar en el labor diario o actividades que pueda realizar con su familia. Esto se debe a que debe como exigir aún más el corazón para irrigar de sangre los tejidos, lo que quiere decir que requiere más tiempo de reposo para que el corazón cumpla de cierta manera los requisitos que el organismo requiere. Puede intervenirse al momento de, si esta está baja, se puede intervenir al momento de suministrarle terapias hídricas en caso pues, de que cada paciente lo necesite. Siguiente. Entonces, ¿cómo se hace la correlación paraclínica? Con los antecedentes que ya tiene el paciente, hemos visto que se puede hacer cuadro hemático, creatinina sérica, electrolitos séricos, albúmina, pruebas de función hepática, niveles de péptido natriurético sérico, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma transtorácico. Entonces, ¿cómo se ha visto cómo reflejado esto? Como ya lo dijo mi compañero James anteriormente, en el ecocardiograma se vio una FEBI de 35%, lo cual nos indica que ha estado reducida. Se vio alteración en la válvula aórtica con una insuficiencia funcional, un tamaño aumentado de la aurícula izquierda y asimismo la válvula mitral tenía una insuficiencia funcional. Estaba la creatinina en un valor de 1.38, un BUN de 31.1, una tasa de filtración glomerular, CKD y EPI de 46.42 mililitros por minuto, que se define como una enfermedad renal de estadio 3B. En el 28 de marzo se encontró un cuadro hemático normal, se registró, pero al no haber alteración no se tiene gran valor. Teníamos la hemoglobina glicosilada de un 6.37%, lo cual nos decía que el paciente estaba en metas. Una proteinuria en 24 horas y la protrombina a tiempo PT se solicitaron, pero no se obtuvieron resultados. Una TSH de 2.7 y una radiografía de tórax y un electrocardiograma que reveló la inversión de onda T que ya se había mencionado anteriormente. Siguiente. Entonces, para esto, ¿qué leyes se aplican? Aplicamos tres, la de lo más frecuente, la de Agatha Christie y la de la de la información completa. Entonces, en la de lo más frecuente, según los signos y síntomas que presentaba el paciente, más la epidemiología colombiana, más los antecedentes que ya presentaba, em, se podría pensar en un proceso de tipo cardiovascular, entre los cuales está el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva de cualquier tipo o valvulopatías. También teníamos la ley de Agatha Christie, que lo que identificamos fue que el culpable fueron los malos hábitos que llevó el paciente a lo largo de muchos años, como lo fue fumar, estar expuesto a biomasas, el consumo de alcohol en grandes cantidades. Esto se vio reflejado en las arterias coronarias con una placa aterosclerótica teniendo como cómplices, por así decirlo, a la hipertensión, la enfermedad renal
crónica, el hipotiroidismo y obviamente se vio reflejado en el corazón, la afectación al corazón y los riñones. La ley de información completa, al tomar en cuenta como los factores de riesgo, como los antecedentes personales, como el hipotiroidismo, el consumo de alcohol, cigarrillo, los quirúrgicos que fueron la colocación del stent, el antecedente familiar que se tiene por parte de la madre de infarto agudo de miocardio, se hace como una idea de la condición de qué puede tener el paciente. Y al momento de hacer el anamnesis y el examen físico, encontramos como información que nos aporte una primera idea para realizar un diagnóstico acertado. Siguiente. Entonces, ¿qué tratamientos ha tenido el paciente? Él tiene levotiroxina de 100 microgramos una vez al día, losartán 500 miligramos una vez al día y atorvastatina 40 miligramos una vez al día y se toma por la noche. Estos eran los que tenían previos al infarto agudo de miocardio. Después de esto se implementaron otros medicamentos como la aspirina, el clopidogrel, la tamsulosina, clorhidrato, el halopuridol, la dapaglifosina y el esomeprazol. Bueno, entonces el paciente ya pues para hacer los diagnósticos tenemos que vamos a hacer unos diagnósticos dependiendo pues lo que se está buscando. Entonces un diagnóstico sindromático puede ya ser pues un síndrome coronario agudo, un síndrome de insuficiencia cardíaca. En un diagnóstico etiológico pues sería pues una cardiopatía mixta dilatada porque pues es un paciente que tiene compromiso pues ya general del corazón. El diagnóstico topográfico y anatómico, pues ya sería, vamos a hacerlo pues como en un orden de una estructura más grande a más pequeña, entonces sería pues ya el corazón, los grandes vasos, la raíz aórtica y nos llevaría a las arterias coronarias. Más específicamente pues lo que sería la rama descendente anterior. Entonces en el diagnóstico histopatológico pues serían los cardiomiocitos, partes elásticas de endotelio vascular, túnica media de raíz aórtica y la túnica íntima. Bueno, entonces ya en el diagnóstico específico ya sería pues un infarto agudo de miocardio tipo 1 por placa aterosclerótica obstructiva sin elevación del segmento ST con onda T invertida que significa pues una isquemia en la cara inferolateral. Entonces pues eso lo vamos a ver en esas derivaciones específicas del electrocardiograma. Y pues que tiene que hacer, se hizo un tratamiento con stent medicado en la arteria descendente anterior y pues la conducta descrita en la diapositiva anterior que lo menciona la compañera. También vamos a tener una insuficiencia cardíaca izquierda crónica de fenotipo congestivo en la clasificación Stevenson B con una fracción de eyección disminuida del 28%, un IJA clase 2 y un AJA tipo C que no está en tratamiento. Siguiente. Entonces vamos a responder esas preguntas que más adelante que nos van a dar como una idea de cómo se está pues como tal la multidimensionalidad del paciente con estas patologías. Siguiente. Entonces vemos que en los entornos próximos y el personal del paciente vamos a ver que todos los factores como pueden ser el EPOC, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca y pues todos estos comorbilidades nos pueden llevar a un estado insatisfactorio, pues porque la persona va a ser un poco más dependiente para realizar algunas tareas o ya va a perder pues capacidad laboral y pues la persona también va a empezar a tener trastornos emocionales o mentales debido a que la persona pues va a sentirse como inútil después de haber tenido durante toda su vida una funcionalidad conservada. Siguiente. Entonces, ¿cómo afecta pues, los entornos lejanos y la sociedad? Pues entonces es el paciente que, como él va a empezar a verse más dependiente, va a empezar a tener más estados de ánimo más bien como depresivos y se va a sentir vulnerable, pues ya que la persona no puede ejecutar cierto tipo de labores, entonces ya la persona va a perder como el apego como por la vida o va a empezar a sentirse como más como rezagado con respecto a otras personas.
Y la enfermedad, pues, en un punto de vista epidemiológico y médico, pues se puede considerar como un fracaso, pues el hecho de que haya la existencia de un infarto agudo de miocardio debido a que, pues, la medicina colombiana, pues, últimamente se ha tratado de especializar más en lo que sería la prevención de la enfermedad y no en el tratamiento de la misma. Entonces, pues, podríamos considerar como un error en ese programa de promoción y prevención de la salud frente al infarto agudo de miocardio. Y también vamos a ver que el progreso de la enfermedad pues tiene que irse eh, tratando mediante pues los controles trimestrales y pues también se pueden ver obstaculizados debido pues a que las EPS pueden a veces retrasar las citas o la entrega de medicamentos que requieren ese tipo de pacientes. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces es un paciente que debe continuar con los seguimientos médicos y pues realizar a ver pues cómo tenemos que hacer una evaluación general de cómo el paciente está en sus demás entornos. Entonces, es un paciente que también requiere acompañamiento social y una ampliación de las redes de apoyo que tenga en su hogar y en su sitio de trabajo, pues en caso de que estén laborando. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues entonces los responsables de todo el quehacer médico y el manejo de los pacientes serían el médico que tiene en ese momento es el caso y pues todos los demás médicos que estén afiliados a su EPS del paciente. Se tiene que lograr pues con una red de apoyo familiar y pues por parte de la EPS para que no retrase la parte administrativa del tratamiento. Y pues el objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona para que pueda recordar algunas de las actividades que podía realizar previas a la enfermedad y que se hagan pues los cambios de estilo de vida pertinentes que generen un impacto en lo que sería la disminución de riesgos de exacerbantes en la enfermedad. Y los recursos que le contamos, eso se puede lograr pues con los distintos seminarios en donde pues se enseñan a ver cómo los pacientes van evolucionando con un conjunto de signos y síntomas y pues que el tratamiento que se le va a aplicar pues tenga una implicación en su condición de vida. Siguiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a los contextos y las situaciones, pues el paciente va a tener una excelente red de apoyo y pues que siempre ha tenido un apoyo adecuado y oportuno por parte de su EPS. Entonces, pues por este lado no vamos a tener como una dificultad para el tratamiento de esa persona. ¿Y que se debe buscar con los resultados? Pues el fin de todo el manejo es que se perciba pues un aumento en la calidad de la vida, de calidad de vida esperada, pues a pesar de que hayan pues todas estas comorbilidades que ya se mencionaron previamente. Y que tenemos que tener los riesgos en cuenta y pues que de no ser fructífero pues, o sea, de no ser fructífero el tratamiento, también se tiene que tener en cuenta que no todos los médicos que están prestando un servicio de consulta de adulto o adulto mayor no van a tener la capacitación adecuada para atender pacientes con ese tipo de condiciones. Siguiente. Listo. Entonces esto sería pues como la presentación de la historia clínica multidimensional de nuestro paciente.